reposa el cielo después de la tormenta, mientras la tierra respira aliviada bajo una luz nueva que parece lavar los recuerdos del caos. Pero antes del arco iris hubo juicio, antes de la calma, destrucción. El mundo no cayó en un día, se fue oscureciendo lentamente, decisión tras decisión. Generaciones después de Adán, la violencia llena cada rincón y la maldad se vuelve conversación cotidiana, comercio normal, entretenimiento habitual. En aquellos tiempos antiguos, los hombres vivían siglos y la humanidad se multiplicaba sin freno, pero la longevidad no trajo sabiduría proporcional. La corrupción se filtra en la cultura, en las familias, en los líderes. Lo que antes avergonzaba, ahora se celebra. En medio de esa decadencia nace Noé, descendiente de Set, distinto en una generación torcida. Su nombre significa descanso, una promesa susurrada cuando todo parece acelerarse hacia el abismo. Mientras la violencia aumenta, Noé camina con integridad, no perfecto, pero dispuesto a escuchar cuando otros ignoran. La tierra se corrompe por completo y el juicio se vuelve inevitable, pero un hombre halla gracia. Llega una advertencia que nadie más oye: las aguas cubrirán la tierra y todo será borrado. El mandato parece absurdo para su época: construir un arca gigantesca de madera, con medidas exactas, compartimientos internos y una puerta lateral. Durante décadas, la estructura crece en tierra seca, lejos del mar, expuesta a miradas incrédulas. Mientras el arca se levanta, el mundo observa, comenta, se burla. Nadie cambia. Cada golpe de martillo no solo une madera, es una decisión de fe repetida miles de veces. En el año 600 de la vida de Noé, el aire se vuelve pesado y el horizonte se oscurece. No solo el cielo amenaza, las fuentes del gran abismo comienzan a romperse desde lo profundo de la tierra. La lluvia cae con violencia desconocida, persistente, interminable. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras cruzan el umbral del arca con paso firme y corazón tembloroso. Animales de toda especie avanzan en parejas, obedeciendo un orden que supera instinto. La puerta se cierra, el sonido es definitivo. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesa. El paisaje desaparece bajo el agua creciente. Montañas, ciudades, campos y caminos quedan sumergidos en silencio líquido. Dentro del arca la madera cruje. Afuera, el mundo conocido deja de existir. El arca flota. Ya no hay suelo bajo sus pies, solo promesa. Durante 150 días, las aguas prevalecen, cubriendo incluso las cumbres más altas. El horizonte es una línea infinita entre cielo y océano. Entonces Dios se acuerda de Noé, no porque lo hubiera olvidado, sino porque inicia una nueva etapa. Un viento sopla sobre las aguas, no para destruir, sino para retirar. Las fuentes se sellan y las compuertas del cielo se cierran lentamente. Mes tras mes, el nivel desciende con paciencia divina. En el séptimo mes, el arca reposa sobre las montañas de Ararat, firme por primera vez en mucho tiempo. Mantengan la calma, Dios nos protege. Aún no es tiempo de salir. La espera Estamos a salvo continúa. aquí. Confíen. La fe sigue trabajando en silencio. En el 10º mes, las cumbres emergen y la esperanza tiene forma visible. Noé envía un cuervo que va y viene sin dar señal clara. Luego envía una paloma que regresa sin hallar reposo. 7 días después, la paloma vuelve con una hoja de olivo fresca en el pico. La vida ha regresado. En el año 601, la superficie está seca. El mundo está listo, pero la orden debe venir del cielo. Finalmente llega, sal del arca y comienza de nuevo. Yo soy el Después camino, de más de un y la año verdad, encerrados, y la vida, pisan nadie tierra viene al Padre, húmeda bajo sino un por cielo despejado y limpio. El mundo está vacío, silencioso, esperando historia nueva. Los animales descienden y se dispersan. La creación reinicia su ciclo. Antes de construir casas, Noé construye un altar. El humo asciende como gratitud por la preservación y reconocimiento de la soberanía divina.
Dios promete no volver a destruir toda Yo soy el carne camino, con aguas de y la diluvio. verdad, y la Se vida. establece Nadie viene un al pacto Padre sino perpetuo por... entre el cielo y la tierra. Un arco aparece en las nubes como señal visible de ese compromiso eterno. La instrucción es clara: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero el corazón humano sigue siendo humano. Con el tiempo, Noé planta una viña. La tierra responde con abundancia. El vino alegra, pero también expone fragilidad cuando se pierde el equilibrio. Noé queda vulnerable en su tienda, recordando que incluso los preservados necesitan gracia continua. Cam observa sin honra. Sem y Jafet cubren a su padre con respeto. Las decisiones privadas traen consecuencias públicas. Las generaciones futuras cargarán tanto promesa como conflicto. La humanidad vuelve a hablar una sola lengua bajo un mismo entendimiento. En la planicie de Sinar surge una ambición colectiva de construir una ciudad y una torre que alcance el cielo. Ladrillos cocidos y asfalto sustituyen piedra y mortero. La tecnología impulsa el orgullo. Buscan hacerse un nombre y evitar la dispersión que se les había ordenado. La torre asciende, símbolo de autosuficiencia. Dios desciende para observar lo que el hombre intenta levantar. Las lenguas se confunden, la comunicación se fragmenta. Lo que era unidad se convierte en dispersión. La torre queda incompleta y el lugar recibe un nombre que recuerda la confusión: Babel. Los pueblos se expanden por la tierra formando culturas, naciones e historias distintas. En medio de esas naciones surge Ur de los Caldeos, ciudad próspera y avanzada. Allí vive Abraham, un hombre común bajo un cielo cargado de estrellas. Una voz rompe su normalidad y le ordena dejar su tierra. Se le promete una nación grande y bendición para todas las familias de la tierra. Sin mapa detallado, sin garantías visibles, decide creer. Viaja hacia Canaán, tierra fértil pero ocupada. Levanta un altar como señal de que la promesa es más real que lo visible. Pasan los años, la espera se vuelve larga y la duda intenta instalarse en silencio. Las circunstancias parecen contradecir la promesa, pero la promesa no depende de las circunstancias. Finalmente nace Isaac, hijo de la promesa, cuando todo parecía biológicamente imposible. La risa reemplaza la esterilidad y el campamento se llena de celebración. Pero la fe vuelve a ser probada cuando se le pide ofrecer lo más amado. 3 días de viaje pesan como siglos. Cada paso es una batalla interior. En el monte, cuando el sacrificio parece inevitable, la provisión aparece. Un carnero sustituye al hijo. La promesa continúa intacta. Y así, generación tras generación, la historia demuestra que el juicio no es el último capítulo y que la misericordia no es debilidad. El arco en el cielo, la torre inconclusa y el altar en la montaña cuentan una misma verdad. El destino humano no se sostiene por fuerza propia, sino por respuesta a la voz que llama. No es la altura de nuestras construcciones lo que define nuestro futuro, sino la dirección de nuestro corazón. La torre quiso tocar el cielo desde abajo. El altar, en cambio, invitó al cielo a descender. El arco no fue levantado por manos humanas, fue colocado como recordatorio de que aún después del juicio, la misericordia tiene la última palabra. La historia demuestra que cuando el hombre intenta asegurarse sin Dios, termina disperso, pero cuando confía aún sin garantías visibles, encuentra propósito. En Babel hubo unidad sin obediencia, en la montaña hubo obediencia aún sin entender, y la diferencia marcó generaciones enteras. El jardín mostró lo que se perdió por desconfianza, el diluvio mostró lo que se limpia cuando la corrupción se normaliza. El altar mostró lo que se restaura cuando hay fe. Cada símbolo habla de una elección: construir para exaltarse o rendirse para confiar. La humanidad ha oscilado entre esos dos impulsos desde el principio: autonomía o dependencia, orgullo o entrega, control o fe. El arco señala promesa, la torre señala advertencia, el altar señala provisión. Y en medio de todos ellos, la voz sigue llamando:
no con estruendo constante, sino con firmeza paciente a lo largo de los siglos. Desde el jardín hasta el diluvio, desde el arco iris hasta la montaña de obediencia, la historia no se detiene. Pasa por imperios que se levantan y caen, por generaciones que olvidan y recuerdan, por momentos de oscuridad y despertares inesperados. Se escribe en decisiones pequeñas que nadie aplaude y en actos de fe que nadie entiende en el momento. No avanza en línea recta perfecta, pero siempre avanza hacia un propósito que supera la visión humana inmediata. Cada generación recibe la misma oportunidad: repetir la arrogancia de la torre o responder como el hombre que edificó un altar. Y aunque cambien los escenarios, los idiomas y las culturas, el conflicto esencial permanece intacto.